Hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien, que hayan tenido buen fin de semana. Nuestra clase, nuestra última clase fue el día sábado. Recuerden que todas las clases se las comparten vía Zoom a través de WhatsApp, es decir, la grabación o en la nube de Zoom, para que puedan volver a repasar la clase si es el caso dado que no pudieron estar el sábado. Hoy es un día feriado, es un día festivo en Colombia, por lo que entonces la clase del día de hoy va a ser un poco más corta de lo usual. Recuerden que nuestras clases van de 6 y 10 aproximadamente hasta las 9:40 hora de la noche, hora colombiana, pero por el hecho de ser feriado y respetar un poco el feriado en Colombia, nosotros vamos a dar la clase hoy un poco más corta. De todas maneras, va a quedar grabada. Recuerden también los materiales de estudio, los materiales opcionales, que son importantes también en el sentido de que van a fortalecer mucho más ese proceso de, de aprendizaje. La parte académica no solamente debe ser entonces desde lo que nosotros damos acá, sino que también es importante que ustedes puedan fortalecer con los materiales de estudio que les voy a presentar a continuación. En esos materiales de estudio, nosotros tenemos unas carpetas. Cada carpeta tiene unos módulos, es decir, cada módulo que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando a lo largo de nuestro proceso académico. Módulo número uno está entonces todo lo que es la introducción, donde está cada uno de los temas. Por ejemplo, el tema número uno que nosotros vimos está la presentación de la clase, los videos complementarios adicionales a los que ya Eh, durante las jornadas presenciales les he compartido a través del chat de Zoom las lecturas complementarias que son fundamentales, así con cada uno de los temas y así con cada uno de los módulos. Si yo me voy al módulo 4 lo mismo están los temas, en el módulo 3 están los temas también. Pero adicional a cada uno de los módulos, bueno, y el módulo 5 que es el taller formativo, que es el cuestionario autoevaluativo, que recuerden que es de libre diligenciamiento, yo se los comparto 2 días antes de ese 18 que es sábado, es decir, se los comparto el jueves 16 de octubre para que ustedes puedan poder pues como diligenciarlo, trabajar. Entonces nosotros adicional a esto, lo que les quería mencionar es que también tenemos unos libros y unas guías generales. Esas guías, por ejemplo, voy a abrir una al azar, esta, aprendiendo esta. Les iba a mostrar esta. Aprendiendo sobre las emociones, un manual de educación emocional. Se van a meter allí eh, y les va a aparecer el manual. Entonces esperemos que cargue un poco. Es un libro, algunos son libros, otros son guías prácticas para que ustedes entonces puedan trabajar. La idea siempre es que ustedes puedan fortalecer esa parte académica con los libros, con las guías. Recuerden que para obtener sí es ser, tiene casos y tiene informes, ya les voy a mostrar esa parte. Em, bueno, mientras abre por acá, antes de iniciar pues nos dice estudiante UCS de Guayaquil. Antes de iniciar una duda que me quedó pendiente la clase pasada, ¿usted a qué edad considera que se puede determinar a un menor con autismo? 3 años. Bueno, esperemos que cargue. Vamos a abrir otro. Por ejemplo, acá hay algunos artículos científicos que ustedes pueden trabajar, también entonces pueden mirar muchos otros aspectos, un handbook, por ejemplo, sobre autismo para padres. A veces los padres de familia son quienes tienen más dudas, incluso que los mismos pacientes. Por eso la idea es siempre darles un aporte, no solamente de lo que conocemos, sino a nivel general. Entonces, ese es un manual para padres
de esas respuestas a algunas preguntas que son muy comunes. Veamos algunas de ellas. ¿Qué es el autismo, por ejemplo? Entonces acá se define qué es el autismo. Otra pregunta muy común es cuáles son los signos de autismo comunes entre los niños a corta edad, cuáles son las diferencias en las diferentes clases de autismo. Para que entonces ustedes también puedan trabajar con ellos. A veces es difícil para los padres comprender eh, qué es el autismo de una manera de pronto no tan técnica o no tan teórica. Esa es la idea. Obviamente en el diplomado estamos dando clase teórica muy técnica, pero la idea, o miren por ejemplo este, guía para familias con personas con autismo. Yo en el primer día de clase, el jueves, yo les estaba mencionando la importancia, pues también de trabajar con los padres de familia, porque es que los padres de familia, sobre todo en el caso de niños con autismo, son quienes están para ellos todo el tiempo, casi que 24/7, son quienes, por ejemplo, si es el caso dado, les damos las recomendaciones a ellos son quienes hacen las terapias o los trabajos con las personas con autismo. Entonces acá tienen una otra guía que es el trastorno del espectro autista, eliminando mitos sobre el autismo, que también es importante, recursos diagnósticos, la familia, bueno, otros temas de interés. Acá están todos los libros, yo igual les voy subiendo conforme vamos avanzando. Y también lo que me preguntaban ahora, los casos clínicos de autismo, que están en otra carpeta, le van a dar clic y acá inmediatamente le salen los casos clínicos que nosotros vamos a ir a trabajar, pues vamos a trabajar y hay otros adicionales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso de una mujer con autismo, que el tema de la mujer con autismo es un tema que desafortunadamente, digo desafortunadamente porque debemos de pronto haber tenido esa consideración mucho antes, pero el tema del autismo en la mujer apenas es un caso o es un tema que apenas está trabajando, que apenas está cogiendo fuerza. Anteriormente se pensaba que habían más hombres que mujeres con autismo. Hoy en día se sabe que lo que pasa es que no sabemos o no tenemos tanta experticia para poder diagnosticar ese perfil clínico de la mujer con autismo. Entonces acá es un caso clínico, ese es uno de los ejemplos de otros que vamos a trabajar, una guía profesional de signos y sí, también parámetros de alarma para el autismo. Acá se las dejo para que lo puedan entonces revisar. Recuerden que se van a comunicar con los coordinadores del diplomado para que puedan entonces acceder al material y puedan complementar esa parte de la formación. Volviendo al tema, ya iniciando nuevamente el tema, nosotros nos quedamos en esta parte de la etiología. Mencionábamos que nosotros para el autismo sobre todo tenemos un 20 y en general los trastornos del neurodesarrollo, tenemos un 20% de una causa que es subyacente, es decir, una causa que se conoce, y un 80% donde es una causa que desconocemos por completo. No hay una etiología clara. Mencionábamos algo importante y es que en el trastorno del espectro autista tenemos una causa multifactorial. Una etiología desde la parte genética, una etiología desde la parte epigenética y otra desde la parte ambiental. Entonces mencionábamos que hay factores desde lo genético, mencionábamos que hay alteraciones de genes específicos que van a estar relacionados con el autismo, que van a estar relacionados también, por ejemplo, con el TDAH. Algo que mencionábamos es que el TDAH tiene una gran carga genética. De hecho, el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, tiene un 76 a un 80% de carga genética. Obviamente, esa herencia familiar, ese riesgo aumentado, se aumenta, valga la redundancia, si ya hay antecedentes de padres o hermanos, pero que también no solamente podíamos hablar de factores genéticos, mencionábamos que también debemos hablar de factores neurológicos, es decir, esa configuración cerebral, cómo se desarrolla esa ontogenia del sistema nervioso, cómo es, por ejemplo, esa parte de la migración neuronal, cómo es esa parte de la mielinización, cómo es la sinaptogénesis, la poda sináptica, que son aspectos relevantes en ese conocimiento de qué entendemos por trastorno del espectro autista. Pero también mencionábamos que la parte en el aspecto
En el aspecto ambiental también es fundamental. Nosotros no somos ni genética solamente, ni tampoco somos, por un lado, ambiente. Nosotros somos una amalgama de epigenética. Pero también mencionábamos los factores prenatales. Entonces, sí hay una predisposición de infecciones en el embarazo, rubeola, citomegalovirus, el virus del Zika, que pues al fin y al cabo esa exposición también a factores prenatales, pues esas infecciones o una exposición a tóxicos como el alcohol, como el tabaco, como la droga, el plomo, pues sustancias psicoactivas, a eso me refiero con droga, o incluso también fármacos, porque hay muchos fármacos que se prohíben o que de pronto están limitados a ese uso cuando una mujer está en ese proceso de gestación, porque al fin y al cabo van a afectar ese desarrollo neuronal. La nutrición deficiente, hablábamos, y que también hay factores perinatales como un parto prematuro, el bajo peso al nacer, si hay una asfixia perinatal, que era una pregunta que me hacían, y lesiones cerebrales. En resumen, esa teología de lo que son los trastornos del neurodesarrollo es compleja, es multicausal, es multifactorial. Nosotros no podemos decir que hay una única causa para los trastornos del neurodesarrollo, mucho menos una única causa para el autismo. El autismo es, yo les he venido mencionando, que es uno de los diagnósticos más polifacéticos que hay y sobre todo en ese proceso de neurodesarrollo, que a pesar de que ya tenemos mayor conocimiento de lo que hace alguna década hubiésemos tenido, pues se hace de pronto también un misterio en muchos ámbitos. Entonces es una combinación de factores genéticos, de factores ambientales, que van a alterar ese desarrollo cerebral durante las etapas que son claves del neurodesarrollo. Llegamos a un punto muy importante y es que adicional a esos niveles de autismo, ya hemos hablado que hay niveles de autismo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que esos niveles de autismo son los niveles de apoyo que una persona requiere en la vida cotidiana, es decir, qué tanto necesita en la parte social, qué tanto apoyo necesita en la parte, por ejemplo, de las rutinas, de los cambios. También tenemos un tipo de autismo según la etiología. Y acá tenemos dos. Un autismo que es idiopático y un autismo que es sindrómico. Este es lo que están viendo en pantalla, es realmente, eh, bueno, Douglas nos dice acá un paréntesis. Tengo una duda. A mi hijo de 2 años, un neurólogo le diagnosticó autismo. ¿Por qué? No menciona palabras, pero un psicólogo dice que no. ¿Cómo podría resolver esta duda? Bueno, es muy importante que se hagan estudios adicional de la observación clínica, que también es fundamental. Tu hijo ya tiene 2 años, entonces sería un candidato para el A22, te lo voy a escribir acá en el chat, A22 y ADI R más, voy a poner acá, más observación clínica, que son los estudios o que son las pruebas que yo les he mencionado ya en varias ocasiones, diagnósticas. No es lo único, no son los únicos datos que se deban utilizar cuando hablamos de dar un diagnóstico de autismo, pero ya que tú me lo preguntas, Douglas, pues es muy importante que no solamente se quede con una impresión diagnóstica, porque es que a veces pasa que solo damos una impresión diagnóstica, pero no hacemos de pronto todo el análisis clínico y la idea es hacer todo un análisis clínico para poder determinar si el perfil de la persona es compatible con un tema de autismo. Yo mencionaba esto el sábado, no sé si tú las estabas el sábado, pero yo mencionaba que para dar un diagnóstico de autismo debíamos descartar otro tipo de etiologías diagnósticas. Por ejemplo, si es solamente la dificultad en el lenguaje, pero tu hijo no tiene un patrón rígido del comportamiento, o no hay el tema de las estereotipias, o no hay el tema, por ejemplo, social, que también el tema social en el autismo es crucial para poderlo diagnosticar, pues puede ser más desde la línea de un trastorno del lenguaje o un retraso en el lenguaje, porque no siempre es un trastorno del lenguaje, sino un retraso en el lenguaje, eh, y no tanto un autismo. Entonces, mi recomendación es que puedas de pronto validar con otro
perfil profesional. No estoy de pronto devaluando lo que pueda decir ninguno de los dos, ni el psicólogo ni el neurólogo, pero sí es importante mirar si se hicieron o no, pues el estudio pertinente que requiere una evaluación clínica. Entonces, los tipos, según la etiología, les mencionaba, hay un autismo idiopático y un autismo sindrómico. El autismo idiopático, eh, bueno, empecemos primero por el autismo sindrómico, que es el más complejo. El autismo sindrómico hace parte del espectro, del trastorno del espectro autista. Cuando me refiero sindrómico, me refiero a que el autismo es parte de un síndrome médico, es parte de un síndrome genético conocido, es decir, ocurre junto con otras anomalías físicas, con otras anomalías a nivel neurológico, con anomalías a nivel cognitivo, es decir, el autismo hace parte de un síndrome conocido. Cuando me refiero a sindrómico es porque hay una causa del síndrome, hay una causa identificable, usualmente la causa es genética, usualmente no, casi siempre la causa es genética. Y algunos ejemplos, ¿cuáles son? El síndrome de Rett, el síndrome X frágil que vamos a ver también. Hay otro y es la esclerosis tuberosa. Vamos a hablar de otro que es el síndrome de Angelman. El síndrome, por ejemplo, también de Sotos, que también hace parte de un autismo sindrómico, es decir, está asociado a esa parte de lo que es el síndrome. Entonces, acá la diferencia con el autismo idiopático, idiopático es que no hay una causa identificable. Acá sí, en el autismo sindrómico sí hay una causa conocida, hay una causa genética identificable. ¿Cuáles son las características? Que hay un patrón clínico específico, es decir, combina rasgos de autismo con el síndrome subyacente y que hay una alta comorbilidad, es decir, hay un mayor riesgo de discapacidad intelectual, mucho mayor riesgo de un síndrome epiléptico y también malformaciones que son somáticas. Esto por el lado del autismo sindrómico. El autismo sindrómico, entonces, de hecho, pues tiene una prevalencia no tan alta como lo podemos encontrar en el autismo idiopático. Cuando me refiero a un autismo sindrómico, va de un 15 a un 20% de los casos de trastorno del espectro autista. Y hay, primero, una presencia de discapacidad intelectual. De hecho, es muy frecuente esa parte de la discapacidad intelectual. eh, Hay rasgos físicos, hay rasgos neurológicos específicos del síndrome asociado. Y acá yo quiero ser muy clara en algo, porque también hay un mito asociado al autismo y es que dicen, pues eso es completamente falso, eso es una información errada, que el autismo tiene dentro de sí rasgos fenotípicos o rasgos físicos asociados al autismo. No, el autismo no tiene ningún rasgo físico. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad no tiene ningún rasgo físico. La dislexia, la discalculia, la disgrafía no tiene ningún rasgo físico. En el autismo sindrómico sí hay rasgos físicos. No son propios del autismo, sino que son subyacentes a ese síndrome que tiene como comorbilidad. Entonces, eh, de hecho, acá hay bastantes casos de epilepsia, hay problemas en la marcha, hay problemas motores, hay malformaciones congénitas y que el diagnóstico de un autismo sindrómico solamente se hace a través, primero, de pruebas genéticas, no que confirmen el autismo, sino que confirmen el diagnóstico subyacente o el síndrome subyacente, ya sea si es un síndrome de Soto, ya sea si es un síndrome de Angelman, o es un síndrome de X frágil, o es un síndrome de Rett, o es un síndrome de esclerosis tuberosa. De la única manera en que se confirma el síndrome subyacente es con pruebas genéticas y con pruebas clínicas el autismo. Entonces acá en el autismo sindrómico, además del abordaje que se requiere en el autismo propiamente, se requiere también un abordaje secundario a ese síndrome subyacente, lo que obviamente va a complicar de pronto un poco más como ese patrón clínico de la persona. Vamos con el otro, que es el autismo idiopático. Esto que te estoy mostrando es
el resumen, o bueno, es lo ampliado de este resumen. Esto es como una tabla que les hago para que le puedan tomar captura y puedan de pronto tener como un resumen ya a la hora de estudiar, pero es exactamente pues lo mismo que les estoy mostrando acá. Entonces, el autismo idiopático no tiene una causa conocida, no hay una causa específica, a diferencia del autismo sindrómico, que sí. ¿Qué pasa? Acá el 80% de los casos que ustedes, que yo voy a conocer como persona con autismo, está asociado a un autismo idiopático. Es decir, la mayoría de los casos están en este grupo. Un 80% que yo no voy a tener una causa única, son originados por diferentes características. Em, el autismo idiopático, de hecho, la misma palabra lo dice, idiopático es causa desconocida, de ahí el término también, es cuando el trastorno del espectro aparece sin una causa identificable. No hay una causa ni a nivel genético, no hay una causa a nivel neurológico y que, como les digo, no está asociado con un síndrome como tal. Voy a cerrar el chat un momento para que podamos concentrarnos en la clase y ya más adelante lo que voy a hacer es volver a abrir el chat. Entonces, como les digo, no hay una causa, es idiopático, la misma palabra lo dice, idiopático. Hay una prevalencia muy alta, entre el 80 a un 80%, a un 85% de los casos de autismo, y que el diagnóstico, en este caso, a diferencia del otro tipo de autismo sindrómico, solamente se basa en criterios clínicos con el DSM-5, criterios clínicos con el DSM-11, con el CIE-11, y como tal, no hay una condición genética, no hay una condición médica asociada que sea evidente. Varían mucho, de hecho, el autismo sindrómico tiene muy alto grado de variación entre una persona y otra, entre un individuo y otro, pero no suele acompañarse de otra anomalía ni neurológica, no hay epilepsia, no hay de pronto anomalías físicas y que la intervención solo se va a enfocar en esa parte del autismo. Una pregunta que me hacían era, antes de pasar ya a lo que es el síndrome X frágil, que es muy importante, que hace parte del grupo de autismo sindrómico, pero una pregunta que me estaban realizando era cómo se identifica o cómo se diferencia en la práctica clínica. Entonces, primero una evaluación genética, una evaluación neurológica es esencial. Si hay, si hay sospecha de un autismo sindrómico, se recomienda que se realicen estudios genéticos eh, para poder determinar si hay un autismo sindrómico. Entonces también es muy importante entender que hay unos signos de alarma del autismo sindrómico. Primero, que hay retrasos globales del desarrollo. Segundo, que pueden haber presencia y que es muy frecuente, como les mencionaba, la presencia de convulsiones. Tercero, que hay una historia de enfermedades genéticas y hay rasgos dismórficos o rasgos físicos que son inusuales. Uno de ellos es el que vamos a ver, que tiene que ver con el X frágil y el autismo. El X frágil, el X frágil es un síndrome genético, es decir, acá sí podemos hablar que el X frágil tiene que ver con una enfermedad genética. El autismo no es una enfermedad, eso lo tenemos creo que muy claro. Pero acá el síndrome X frágil sí, porque hay una causa puntual y es una mutación de un gen que es el FMR1. Ese gen está ubicado en el cromosoma X y de hecho el síndrome X frágil es la causa más frecuente de discapacidad intelectual. Entonces, el X frágil es una condición genética, resulta de la mutación de este gen ubicado en el cromosoma X y esa mutación, ¿qué hace? Lo que hace es que causa una producción que es
insuficiente o una producción que incluso se podría hablar nula de la proteína, que de hecho tiene la proteína el mismo nombre, FMRP, que esa proteína es esencial para el desarrollo normal del cerebro. Es decir, por eso se habla que es una de las causas hereditarias más comunes de discapacidad intelectual. En relación con el trastorno del espectro autista, ya. En relación con el trastorno del espectro autista, de hecho, se estima que aproximadamente 1 de cada 3 personas con síndrome X frágil también cumple criterios clínicos para lo que es el trastorno del espectro autista. No quiere decir que toda persona con autismo tenga X frágil, ni tampoco quiere decir que toda persona con X frágil tenga autismo. Hay pacientes que tienen X frágil y que no tienen autismo. Lo mismo, personas con autismo que no tienen X frágil, eso lo debemos tener muy presentes, pero sí se habla que pues hay alta probabilidad de que si es X frágil es autismo, porque cumplen de hecho los mismos pues criterios para el autismo. Entonces, se pueden observar rasgos muy comunes que también vemos en el autismo: dificultades para la interacción social, un retraso del desarrollo en el lenguaje, en el X frágil, hay problemas a nivel sensorial, hay comportamientos con estereotipias o comportamientos repetitivos. Pero el X frágil y el autismo coexisten, no todas, reitero, no todas las personas con X frágil tienen autismo y no todas las personas con autismo tienen X frágil. La mayoría de personas con autismo no tienen, de hecho, la mutación X frágil. Esa evaluación y ese manejo, de hecho, se va a beneficiar de terapias que se utilizan tanto en el tratamiento para el autismo, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia de intervención conductual, de hecho, y lo mismo para el X frágil. Pero sí es muy importante, y eso sí es muy relevante también mencionarlo, que la clave es el diagnóstico temprano. Es decir, para dar un apoyo es necesario que se pueda dar un diagnóstico temprano, que se puedan realizar también pruebas genéticas. Mm, También a nivel físico, en el X frágil vemos rasgos físicos como una cara alargada, como orejas un poco más grandes. Les voy a mostrar. El X frágil tiene unos rasgos físicos que, como les digo, en el X frágil o cuando tenemos un X frágil que se relaciona con el autismo, pues es el síndrome quien tiene los rasgos físicos, no el autismo, pero tienen una larga cara, una larga, pues una cara delgada o estrecha, hay orejas grandes y de pronto un poco más prominentes. La mandíbula inferior es mucho más prominente, de hecho, pues a nivel también físico o a nivel funcional, como a nivel auditivo, a nivel visual, también tienen dificultades. A nivel físico, entonces sí hay, digámoslo así, una forma de pronto de empezar a observar si el niño tiene un rasgo físico asociado. Por ejemplo, miren estas imágenes de pronto un poco más reales acá, donde miren que sí tiene una cara un poco más alargada, bueno, ¿cierto? Entonces, ya ahí cuando hay una sospecha, cuando se tiene una sospecha de un autismo sindrómico, pues se puede descartar o no un X frágil. Esto ya se los había mencionado, que no hay una cura si se habla de enfermedad en X frágil, pero que igual se va a beneficiar de las mismas o parecidas terapias que una persona se puede encontrar con o que necesitan el autismo. Entonces, terapias de lenguaje, terapia ocupacional, terapia conductual, el apoyo escolar. Es sumamente importante no desescolarizarlos, darles el apoyo que requieren a nivel educativo y en algunos casos medicación porque también hay mucha hipercinesia, hay también ansiedad. Vamos a ver un caso clínico, después de este video, que quiero que vean los rasgos físicos, que analicen de pronto algunas características que puedan encontrar para luego pasar
a lo que es el caso clínico de X frágil, que de hecho es muy interesante de comprender. Santiago, entonces, eh, ¿ustedes me están escuchando bien en ese momento? Listo, perfecto, gracias. Santiago, entonces, es un niño, es un niño que vamos a trabajar. Él tiene síndrome X frágil, tiene 7 años, es un masculino, la evaluación fue el año pasado. Y tenemos de escolaridad que está en segundo de primaria, es decir, él está escolarizado, él tiene completa funcionalidad en esa parte, fue remitido por psicología escolar del colegio por dificultades a nivel social, a nivel comunicativo y a nivel también conductual. ¿Cuál fue el motivo de consulta? Yo se los voy a leer de manera puntual. La madre refiere que Santiago presenta dificultades para comunicarse, evita el contacto visual, no muestra interés en jugar con otros niños, repite palabras y movimientos con frecuencia y manifiesta crisis de irritabilidad ante cambios de rutina. En el entorno escolar, los docentes reportan escasa participación, lenguaje limitado, comportamientos repetitivos. Acá tenemos entonces un comportamiento repetitivo de Santiago como aletear las manos, balancearse y dificultad también para seguir instrucciones grupales. ¿Cuáles son los antecedentes personales de Santiago? Entonces, primero tenemos a nivel prenatal y perinatal, el embarazo era un embarazo entonces controlado, fue un embarazo deseado, no tuvo exposición a tóxicos, no tuvo exposición a fármacos, tampoco tuvo entonces de pronto infecciones. La ecografía fue completamente típica, fue normal. Realmente pues estuvo en ese parto hasta las 39 semanas, fue gestante hasta las 39 semanas, peso y talla adecuados, es decir, no hubo ninguna alteración. Desarrollo psicomotor. Sostén cefálico a los 4 meses, sedestación a los 8, deambulación a los 17 meses, primeras palabras a los 4 años, eso ya nos está indicando un retraso importante. Las oraciones simples a los 6 años. Ya las palabras a los 4 años nos está indicando que hay un gran retraso en esa parte del lenguaje. Un niño ya a los 4 años debería estar construyendo al menos una frase, al menos frases, o al menos incluso ya estar dando un discurso simple a los 6 años, construir frases de lo que le pasa, contar ciertas anécdotas, ya está en esa formación de chistes y el control de esfínteres, miren, a los 5 años. Entonces acá hay un retraso global del desarrollo bastante marcado y la salud en general, hay antecedentes de que de otitis hasta los 5 años era recurrente, hipotonía generalizada durante la primera infancia, tenía un bajo tono muscular, no había o no hay hasta el punto de Santiago antecedentes de epilepsia, no hay traumas craneoencefálicos, ni tampoco se dio un antecedente de hospitalizaciones prolongadas. La conducta, entonces Santiago evita el contacto visual, no responde al llamado por su nombre, muestra de hecho ansiedad cuando pues hay un cambio en la rutina o hay un cambio en su hábito general. El sueño es muy irregular, con despertares nocturnos, rechazo a alimentos por la textura. Antecedentes familiares. Como antecedentes familiares tenemos que el tío materno tiene discapacidad intelectual moderada, dificultades conductuales similares en la infancia. El tío no tenía un diagnóstico formal, el tío no tenía diagnosticado nada, pero sí había como tal pues, un antecedente. Antecedentes de epilepsia, había un autismo diagnosticado, perdón, no había autismo diagnosticado, no había antecedentes de epilepsia y el examen físico y neurológico. Aspecto general, rasgos dismórficos, esto mire, esto lo hizo el neurólogo, igual siempre se debe hacer un diagnóstico multiprofesional. Entonces, acá tenemos cara alargada, pabellones auriculares un poco más prominentes, la mandíbula inferior grande. Bueno.
Eso fue una confirmación con pediatría también. El tono muscular estaba disminuido, había una hipotonía que era leve, la marcha estaba normal, la motricidad fina con antecedentes o alteraciones, el lenguaje, ecolalia inmediata, escaso lenguaje espontáneo y repetía frases escuchadas en televisión. Ahora sí, evaluación neuropsicológica, escala de inteligencia, miren acá, un coeficiente intelectual total de 65, ya me está indicando acá que pues hay una dificultad en la parte intelectual, el lenguaje, había ecolalia, la atención, entre otros aspectos, pero también se realizaron unos estudios complementarios. Como ya pediatría o neurología pediátrica ya había dado de antemano que había una alteración, lo que se hizo fue mandar a hacer un electroencefalograma, no hubo descargas epileptiformes, es decir, no había un aspecto eh, como tal de, de, de epilepsia, la resonancia magnética normal, pero se hicieron pruebas genéticas, donde ya se hizo un gen molecular, principalmente por todos los rasgos típicos, tanto de neuropsicología como lo que pude observar neurología pediátrica, sobre todo por esos rasgos físicos, y realmente ya se confirmó el síndrome de X frágil. El diagnóstico principal, un trastorno del espectro autista, pero el diagnóstico asociado síndrome del cromosoma X frágil. Por eso se hace un diagnóstico integrador que es trastorno del espectro autista de tipo sindrómico, secundario a síndrome X frágil y retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual leve moderada. ¿Por qué leve moderada? En realidad es leve, pero él tenía dificultades a la hora de la vida cotidiana, lo cual entonces también nos está indicando que hay dificultades para, por ejemplo, amarrarse los zapatos, por ejemplo, a la hora de la comunicación, el control de esfínteres, aunque lo logró a los 5 años, todavía tenía dificultades, por ejemplo, en el colegio, a veces se orinaban los pantalones, etc. Entonces, por eso aquí hacemos una formulación clínica. Santiago presenta un cuadro compatible con un autismo sindrómico caracterizado por dificultades en la comunicación social, comportamientos repetitivos, un retraso cognitivo generalizado y el hallazgo genético que fue positivo para el gen que les mencioné ahora, FMR1, que confirma la etiología diagnóstica de un autismo sindrómico subyacente a X frágil. El plan de intervención que es fundamental, entonces un enfoque interdisciplinario, neuropediatría, continuar con neuropediatría, psicología, sobre todo también para esa parte familiar, fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, la terapia de lenguaje, la intervención conductual, es muy importante, el apoyo escolar. Esto es muy claro y es que no importa si el niño tiene un diagnóstico de X frágil, no se debe y no se puede desescolarizar, no se debe hacer. Se debe entonces dar herramientas desde el ámbito clínico, brindarle herramientas también a los docentes para que puedan trabajar con eso, el seguimiento médico y el pronóstico. Es reservado, pero puede ser favorable, condicionado con esa integridad y con esa continuidad eh, de las terapias. Acá tenemos el síndrome de Angelman, que es otro tipo de autismo sindrómico. No es tan común, el más común es un autismo sindrómico secundario, un X frágil. Acá les dejo este video, acá se pueden meter incluso pues a este enlace que les dejo en la pantalla, este que está abajo. Es un video o más bien es una página donde hablan sobre el síndrome de Angelman, que es ese desorden genético. Está en inglés, pero se lo recomiendo bastante. De hecho, pues tiene un lenguaje de pronto no tan complejo para que lo puedan revisar, para que lo puedan trabajar. Bastante interesante eh, que lo puedan conocer. Ahora sí, el síndrome de Angelman también es un trastorno genético, pero esta vez está causado por una alteración en el gen V3A, no ubicado en el cromosoma X como el X frágil, sino ubicado en el cromosoma 15. Eh, Realmente acá lo que pasa en el síndrome de Angelman o en ese trastorno genético es que hay un retraso significativo de lo que es el desarrollo,
hay problemas de equilibrio, hay problemas de marcha, hay problemas de lo que es la coordinación. De hecho, acá en el síndrome de Angelman también hay discapacidad intelectual, una discapacidad intelectual que va siendo severa y que también hay un comportamiento característicamente feliz. Ojo acá, cuando me refiero que es característicamente feliz, no me refiero a que sean felices todo el tiempo. Viene dándose acá que hay una expresión facial alegre o una risa que es frecuente, eh, que es diferente, pues obviamente como a estar feliz todo el tiempo, ¿no? Son risas, son risas, pero viene dado del diagnóstico. La causa son eh, malfuncionamientos del gen V3A, donde entonces en ese cromosoma 15 ese desarrollo del cerebro no se da de la manera en que se debería desarrollar. Es un gen que generalmente es heredado de la mamá, de la madre, y que cuando hay falta o cuando hay una alteración en el cromosoma 15 del V3A, pues da como resultado el trastorno. En general, acá en el En el síndrome de Angelman también hay convulsiones, eso es muy importante mencionarlo porque de todas maneras las crisis convulsivas pues empiezan también a eh, alterar muchos aspectos, pero no solamente es esto, también de hecho los niños que están afectados a menudo no alcanzan esos hitos del desarrollo que deberían tener a la misma medida o al mismo ritmo que los niños de su edad. Es decir, ya están teniendo un ejemplo, 7 años, el niño de pronto no ha comenzado a tener un buen proceso de lenguaje o no ha tenido la adquisición de la motricidad gruesa, porque también tienen, y pues es muy común dificultades motoras, entonces problemas en la coordinación y el equilibrio, es una ataxia, afecta entonces la capacidad para poder moverse, para poder caminar de manera fluida. De hecho, en el síndrome de Angelman también es muy común que las personas tengan un desarrollo muy limitado del lenguaje. Sí se pueden comunicar mediante gestos, mediante signos, mediante lo protohiperativo, protodeclarativo, señalar, pero de pronto a través de frases complejas o a través de palabras complejas no es un desarrollo típico en el síndrome de Angelman. Y que el estado emocional es un estado emocional entre comillas alegres, más que un estado emocional son como los comportamientos prototípicamente felices, sonrisas, risas, hay mucha excitabilidad en el síndrome de Angelman, pero que también esas crisis convulsivas lo que hacen es profundizar de pronto más esa gravedad o ese pronóstico del autismo, eh, al igual que veíamos en el caso de Santiago, pero Santiago, el caso anterior, era un X frágil, acá en el síndrome de Angelman también podemos encontrar hipotonía, que es ese bajo tono muscular, sobre todo en la infancia, hay problemas de sueño, hay intereses también compulsivos o movimientos que son repetitivos. Que igual es importante también mencionar, y acá pues también les dejo una recomendación de un libro, es un libro gráfico, no es un libro pues académico, pero para comprender un poco más del síndrome de Angelman. Este libro que les estoy mostrando es este mismo, de acá, se llama así, Soy Ángel, entonces ahí pueden encontrar pues algunas historias de cómo día a día le cuesta de pronto también tener esa integración sensorial, cómo día a día tiene dificultades a la hora de expresarse, esa torpeza también de pronto motora. Se llama Soy Ángel.
Allí teníamos el síndrome X, el síndrome, perdón, de Angelman, obviamente la recomendación del libro gráfico, y llegamos a este tema. Este tema es un poco controversial, sigue siendo controversial a pesar de que ya hay mucha claridad en que no existe ninguna relación entre la vacuna y la triple viral, igual lo pongo en signos de interrogación, porque realmente hoy en día todavía muchas personas asocian la etiología del autismo con la vacuna. No. ¿Esto porque se dio? Acá vemos un estudio, ese estudio fue un estudio de pronto que estuvo muy en auge en esa década de los 90, un estudio de hecho fraudulento, acá de hecho se retractaron las personas que publicaron el estudio, ese estudio fue el que le dio ese origen al mito, esto fue en 1998, de hecho fue un médico Andrew, donde Andrew, el médico, lo que hizo fue publicar en una revista, en la revista pues aceptó su investigación, donde se concluía en la investigación que había una relación entre la vacuna triple viral, que realmente lo que hace es inmunizar contra el sarampión, contra la parotiditis, contra la rubeola y el autismo, pero resulta que mucho más tarde, muchos años más tarde, de hecho fue en el 2010, cuando retractaron o cuando quitaron esa publicación, de la red y pues de esa parte médica. De hecho, pues Andrew, el médico, perdió su licencia, el artículo se quitó en 2010. De 1998 a 2010 hay muchos años, muchas personas tuvieron acceso a ese documento, ese era un documento fraudulento, es decir, se descubrió que el estudio era un fraude realmente, que había una muestra poblacional muy pequeña, cuando les digo pequeña eran 12 personas, 12 niños, 12 niños es muy poco para poder dar una conclusión de esa magnitud y que pues de hecho hubo conflictos de interés, hubo conflictos financieros, también se dio una manipulación de datos allí, entonces fue retirado en 2010, desafortunadamente el médico perdió su licencia, pues desafortunadamente no era lo esperable, pero lo desafortunado, lo desafortunado acá de la situación es que pues muchas personas tuvieron acceso al artículo, muchas personas lo leyeron, muchas personas se creyeron este mito. Entonces, claro, el miedo de los padres de familia y sobre todo de pronto padres de familia que no están vinculados con el término, que apenas llegan a sus oídos el término de autismo, llegan, se meten a internet, lo primero que ven es el artículo, pues el artículo afortunadamente, como les digo, ya no está, pero todavía hay muchas personas y movimientos antivacunas que pues todavía se logran vincular de ese artículo a pesar de ser fraudulento, donde el miedo a los padres continúa, es decir, el autismo suele manifestarse entre los 18 meses a los 2 años, donde se hace de pronto evidente, y justo en esa etapa es donde se administran las vacunas o algunas vacunas. Y eso al fin y al cabo, pues lo que hace de pronto es llevar como a padres de familia a hacer una falsa asociación entre las vacunas y la aparición del autismo, pero no es ningún vínculo. Entonces, claro, esto lleva a pensar de que las vacunas, entre comillas, causó el autismo, pues ya sabemos que el autismo es muy complejo, que el autismo no tiene que ver con las vacunas, lleva también a una desconfianza hacia las instituciones. Muchas personas, de hecho, desconfían de la industria farmacéutica, muchas personas de pronto desconfían de las vacunas, del sistema de salud, etcétera, y alimenta esas teorías conspirativas, pero no hay un vínculo de vacunas y autismo. Y eso también nos lleva a una reflexión, y es ese poder de las redes sociales. Las redes sociales han amplificado los mitos y han amplificado esa difusión errónea de la información. Es decir, hay muchos mensajes hoy en día en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, bueno, todas las redes sociales que existen,
donde incluso eso hace que muchas personas se autodiagnostiquen, hay mucho sobrediagnóstico, mucho auto sobrediagnóstico sobre TDAH, sobre autismo, muchas personas, claro, empiezan a ver ciertas características que de pronto pueden tener rasgos de personalidad, pero los rasgos de personalidad no hacen un autismo. Entonces, esto también es un momento de reflexión donde esa difusión de información errónea debemos estar muy alertas, sobre todo si estamos en el ámbito clínico, porque pues muchos padres de familia al ver de pronto tanto contenido, tanta información, se asustan y empezamos a sobrediagnosticar erróneamente. Entonces los mensajes emocionales, especialmente esos mensajes que se generan eh, en las redes sociales y que generan miedo, desafortunadamente es mucho más viral el contenido negativo que el positivo y que se comparten de pronto datos científicos errados o datos que no son científicos, que no son cálculos fríos, no es un cálculo científico y muchos influencers y celebridades pues han promovido de pronto también como teorías conspirativas. Entonces es importante, o el resumen es que el mito de las vacunas es un mito. Las vacunas no causan autismo, las vacunas son clínicamente seguras, pero que igual sigue siendo controvertido. Primero, pues por ese estudio fraudulento que les digo de 1998, que inicia ese miedo. También hay una búsqueda excesiva. Creo que eso es pues como algo muy típico del ser humano y es buscar de pronto explicación a todo, y sobre todo a un trastorno tan complejo como es el autismo, una explicación fácil o una explicación simple, como puede ser las vacunas al autismo y no es así. Esa desinformación en Internet está cada vez en auge y bueno, al fin y al cabo, la seguridad de las vacunas es mucha, las vacunas no salen al mercado, sino pasan por los CDC, que son los centros de control y de prevención de las enfermedades, que lo que hacen es respaldar las vacunas, esa eficacia, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, continúa esa importancia de las vacunas a nivel de reflexión. Yo acá les dejo dos estudios, aunque hay muchísimos estudios que dan una evidencia o que muestran una evidencia que no hay relación entre vacunas y autismo, para que lo tengamos muy en cuenta, para que ustedes puedan también leer. Sé que muchos padres de familia de pronto se niegan y dicen, no, es que yo puedo asegurar que a mi hijo le empezó el autismo cuando empezó ese esquema de vacunas. Pero recuerden lo que les acabo de decir, de esos eh, 18 meses que se empieza el esquema de vacunas o incluso antes, hasta los 2 años, pues es que tenemos un esquema de vacunas inicial. Entonces no hay relación entre el autismo y vacunas y eso es algo que pues, nosotros debemos también tener muy en cuenta para no seguir perpetuando ese mito, que de hecho es un mito pues que empezó ese fraude. Y acá la pregunta de qué sabemos del autismo, porque hay muchos mitos relacionados con el trastorno del espectro autista. Nosotros todo el tiempo estamos enfrentando a mitos, a veces salen mitos que a veces uno queda impactado realmente después de tener en cuenta tanto avance que existe. Por ejemplo, un mito es que el autismo es una enfermedad. Hoy en día sabemos que no es una enfermedad, pero muchas personas incluso y eso también viene pues, de tiempo atrás, donde por eso es tan importante ver la historia del autismo, porque ya no se habla de una enfermedad, porque ya no se habla entonces, por ejemplo, que está asociado a lo que es la esquizofrenia, porque hoy en día muchas personas todavía dicen que el autismo se contagia o es una enfermedad y no es así. De hecho, mucha parte de la discriminación que hoy en día tenemos de los trastornos del neurodesarrollo, especialmente del autismo, viene o se debe a no tener la información o no acceder a la información. Muchas veces cuando tenemos en el aula de clase un niño con autismo, puede ser que una madre de familia o un padre de familia, ojalá sea por falta de información y no por el hecho de discriminar,
dicen como no te juntes con ese niño que tiene autismo y se te puede contagiar. Y lo he escuchado, de hecho, de primera mano. Entonces, importante no tener en cuenta este mito. La falta de cariño de los padres puede generar autismo, eso es completamente falso. De hecho, pues hubo un mito sobre lo que eran las madres neveras, donde las madres neveras eran, digámoslo así, eso fue un mito, ya no lo es, donde las madres neveras decía que eran las portadoras del autismo, que eran las causantes del autismo por esa frialdad, etcétera. Y bueno, en general hay que hablarle sobre ese tema, el tema de los mitos asociados al autismo es importante específicamente porque los mitos en torno al diagnóstico hace que nosotros tengamos estigmas, que nosotros tengamos al fin y al cabo esos malos entendidos, esas barreras que son completamente innecesarias. El autismo ya sabemos que es una condición de neurodesarrollo que va a afectar esa forma en que la persona socializa, en que la persona se comunica, en que la persona se relaciona con los demás, en que percibe el mundo, pero que pues lamentablemente muchas personas tienen ideas que son completamente equivocadas de lo que pues de lo que realmente es vivir con autismo. Yo les voy a mostrar acá un video, es un video ejemplo, es muy corto, pero es para que ustedes puedan analizar el video porque hay una palabra del video donde hablan eh, erróneamente sobre el autismo. Es un video corto, pero ya les voy a dar la explicación. Primero quiero que lo analicemos. Y coloco este video pues, a modo de reflexión, porque el video original es en el idioma inglés, pero si una persona entonces que no conoce, desconoce completo qué es el autismo, quizás le hablan de una sospecha diagnóstica de alguno de sus hijos, la persona busca en internet, se mete a YouTube, que es lo primero que alguien hace, y se encuentra por primera vez este video en español, y es una persona hispanohablante, que pronto no domina el inglés, se encuentra con este video y nota que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, inmediatamente la persona va a creer, pero realmente el video original es en el idioma inglés. Entonces tengamos muy en cuenta y eso también nos permite abrir un poco los ojos y ser un poco más cautelosos con la información de pronto que nosotros todo el tiempo estamos consumiendo o con la información que estamos recibiendo, porque así como este video pueden existir muchísimos. Podemos incluso no poderlos enumerar. Entonces es una invitación para que tengamos de pronto un poco de cautela con eso. Relacionando entonces otra vez esa parte de los mitos sobre el trastorno del espectro autista, hay muchísimos. Acá les pongo algunos, pero es importante entender que pues en el autismo hay mucha controversia, hay muchos mitos. Uno de los mitos que de pronto pueden incluso hacer mucho más daño es decir que las personas con autismo no tienen emociones y es un mito muy común. Es decir, es un mito común y es el mito que me atrevería a decir que es uno de los más dañinos, porque las personas con autismo tienen emociones, a veces tienen emociones que no pueden controlar, que no pueden dominar, a veces son emociones de gran intensidad, lo que de pronto parece ser que no tengan emociones, es que de pronto no las expresan de la manera en que alguien espera que las expresan de una manera diferente y el hecho de que las expresen de una manera diferente no significa que no tengan emociones. Nosotros o las personas neurotípicas debemos aprender a leer esas diferencias en esa comunicación emocional. Otro mito ya lo vimos y es que el autismo no está causado por vacunas. Otro mito es que las personas con autismo no quieren relacionarse con los demás. En realidad, muchas personas con autismo sí quieren tener amigos, buscan activamente esas conexiones sociales, pero puede que les cueste más iniciar, puede que les cueste más mantener esas relaciones porque tienen diferencias en la comunicación, porque de pronto eh, lo que necesitan no es un aislamiento, sino una comprensión, un apoyo. A veces les cuesta comprender incluso ese lenguaje implícito de las conversaciones. Otro mito, por ejemplo, es que las personas con autismo todas son iguales. No, de hecho es totalmente falso. El autismo es un espectro, por eso utilizamos la palabra espectro, que significa que no hay dos personas con autismo iguales, al igual que dos gotas de agua no son iguales, dos personas con autismo son completamente diferentes. Unas tienen grandes habilidades, otras de pronto tienen una habilidad promedio, otras de pronto no tienen habilidades,
unas necesitan más apoyo que otras, algunas hablan, otras no, es decir, algunas son verbales y otras no. De hecho, hay algunas personas con autismo que son muy sociables, otras quizás no, pero la idea también es no llegar a la generalización. Un mito que también hace mucho daño, es decir, todas las personas con autismo son extremadamente inteligentes. Esto hace que de pronto si nos enfrentamos con una persona que tiene un comportamiento o que tiene un coeficiente intelectual promedio o abajo del promedio, pues sienta también una especie de presión que no es. Entonces, importante esta frase, el autismo no es un mundo aparte, la idea es reconocerlo con cariño y sobre todo sin discriminación. Y acá llegamos a qué es el autismo. Ya sabemos de dónde viene la palabra, recuerda que viene de la palabra griega, que significa en sí mismo, ensimismado, que viene de 1911, que con Jim Blur, pero el autismo tiene unas características. Primero es un espectro, al decir espectro es porque se desdibuja esa línea límite que había antes de lo que era Asperger, de lo que era un trastorno generalizado del desarrollo, de lo que era un autismo atípico, de lo que era un autismo puro. Hay una variedad de síntomas, hay niveles de gravedad, que lo vamos a profundizar en otra clase, que hay diferentes tipos también de capacidad cognitiva y diferentes tipos también de capacidad comunicativa que se presenta con comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Ya hemos visto autismo sindrómico, también se presenta con comorbilidades dentro de los mismos trastornos del neurodesarrollo, pero que también hay una alta prevalencia de comorbilidad a nivel emocional, ansiedad, depresión, trastornos incluso de la personalidad, trastornos de la conducta alimenticia, y que ocurre en todos los grupos étnicos. ¿A qué me refiero que ocurre en todos los grupos étnicos? Es decir, todos los grupos y en todas las culturas tenemos autismo. Hay una ausencia, puede que en una cultura del término autismo, ¿cierto? Va a variar en la cultura. Algunas lenguas no tienen la palabra directa como autismo y en su lugar de pronto usan términos vagos como trastorno del comportamiento, un niño difícil, problemas de nervios. Es muy común, no es lo ideal, pero también me refiero que de pronto hay una, eso viene pues también de una falta de educación y conciencia sobre el término, pero cuando me refiero que no en todas las culturas, o en todas las culturas hay autismo, pero no en todas las culturas hay como tal un diagnóstico formal de autismo. Es diferente yo estar de pronto en una cultura muy eh, occidental, a diferencia de pronto de una cultura más indígena, en una cultura más ancestral, donde igual la persona va a tener las características de autismo, pero no está el nombre clínico, a eso me refiero. El término espectro le va a dar una noción de continuidad, es decir, acá vamos a desdibujar esa línea donde estaba antes esa línea de diferentes componentes del autismo, lo que les mencionaba de un autismo puro, un autismo atípico, un autismo o síndrome de Asperger. Entonces, cuando me refiero a ese espectro, de todas maneras, estamos hablando de una afección de ese desarrollo neurológico y que tiene implicaciones multidimensionales, es decir, hablamos de una neurovariabilidad donde está caracterizado por una interacción social disminuida, donde hay dificultades en esa comunicación, donde el lenguaje verbal y no verbal van a estar alterados, donde va a haber de pronto una inflexibilidad en ese comportamiento y que de hecho su etopatogenia eh, y factores de riesgo están relacionados con muchos estudios actuales. Actualmente ya se conocen mucho más estudios. De hecho, se habla que es una entidad clínica muy frecuente, al menos uno de cada 160 niños va a presentar autismo con diferentes grados de complejidad y con diferentes grados de punto de severidad. Yo acá les dejo un resumen, esto ya lo hemos visto, pero también para que tengan de pronto en las diapositivas. Esto ya lo hemos hablado, que se desconoce una causa única, que hay una fuerte implicación genética y que hay una interacción entre distintos genes y esa parte del ambiente y que tiene origen neurobiológico. Vamos a dejar acá en las características clínicas del trastorno del espectro autista.
Nosotros entonces vamos a ver el día de mañana cómo son esas habilidades en la comunicación, cómo es la comunicación verbal, cómo es la comunicación no verbal, cómo son esas habilidades en la interacción social que son importantes tener en cuenta. Vamos a ver esas formas de pensar y comportarse. Hoy, por el hecho de ser un día feriado en Colombia, vamos a culminar la clase acá, ya son las 7:52 hora colombiana. Vamos entonces mañana a continuar con esa parte de la clase para que vayan adelantando sobre las lecturas de, de las características del autismo, cómo se da el autismo. Bueno, vayan adelantando en esa parte de las lecturas. Yo ya les voy a dejar en ese material de estudio, en ese material opcional, lo que les acabo de mostrar, bueno, lo que trabajamos el día de hoy, el caso clínico de el síndrome X frágil de Santiago que leímos, para que lo puedan estudiar, para que lo puedan conocer. Recuerden que esa parte del material de estudio, ese material opcional, pueden trabajar o lo pueden adquirir con los coordinadores, se comunican con ellos y ya ellos les dan toda la información pertinente. Nos veremos entonces mañana. Un gusto haber dado la clase el día de hoy. Mañana vamos a abrir entonces el chat para que podamos solucionar em, muchas más dudas. Y bueno, gusto siempre haber sido su docente y mañana nos veremos nuevamente. Ya, que descansen muchísimo.